Camino Celeste con Estrella Lobey. Terapeuta en medicina tradicional china, instructora de Tai Chi y Chi Kung, cosmiatría holística, reflexóloga holística, terapias vibracionales con péndulo hebreo y bobina Kundalini, facilitadora en autoconocimiento con eneagrama. Estrella Lobey, terapeuta vibracional. Lunes, 12 horas. Estoy contigo, sueño bonito. Cuando estoy perdido me muestras caminos. En la tristeza me acunas como un niño y en la alegría festejo contigo. Oh Dios querido, alúmbrame siempre, manténme bajo tu manto divino. Siempre alegre, claro y pacífico, como el camino celeste al cielo prometido. Oh cha cha, Shashua. Oh cha cha, Shashua. Oh cha cha. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Camino Celeste, programa número 147. Así que bueno, muy feliz de estar con ustedes y todo este tiempo compartido. Agradezco a oyentes, pacientes, alumnos por todo este acompañamiento durante todo este tiempo de crecimiento, de compartir, de acompañar, como digo, de poder darles un poco de conocimiento del otro lado de lo que tiene que ver el consultorio a través de la medicina tradicional china, de poder entender cuánto alcance que tiene este tipo de terapia ancestral en todos los planos. Nosotros estamos muy acostumbrados acá en Occidente a vivir la acupuntura para el dolor más que nada. Pero no está muy difundido esto del alcance de todo lo que tiene que ver con lo psicoemocional, con lo ancestral, digamos, con el antepasado, con los padres, con los abuelos, con los factores heredados, que son muy importantes y son muy considerados en consultorio. Esto que hablamos en otros programas de el cielo anterior, todo lo que viene de papá, de mamá y de la familia, tanto las virtudes como ciertas debilidades. Pero bueno, nosotros hacemos hincapié en lo que es la prevención, el diagnóstico en consultorio y la prevención. Entonces, esto que les estoy compartiendo en estos últimos programas que tiene que ver con las constituciones energéticas, va con eso, va con esto de poder observarnos, de poder entender nuestra forma, que nuestra forma física nos está contando algo. Está muy tocado este tema del cuerpo, de cómo vivenciamos las emociones y las patologías a través del cuerpo y sus significados. Pero no es la idea. La idea es poder entender esto, poder entender estas formas físicas que nos van mostrando ciertos patrones heredados o ciertas predisposiciones que sí o no, de acuerdo a cómo nosotros vivamos o el nivel de conciencia que podamos tener con respecto a este tema, podemos prevenir y podemos potenciar lo bueno. Así que bueno, vamos a empezar con el tema. Les comparto el número de contacto, que es el 11-5-932-6665. 11-5-932-6665.
6665. Mi nombre es Estrella Lobey, soy terapeuta en medicina tradicional china, trabajo con reflexología, armonizaciones energéticas con péndulo hebreo, Reiki, clases de Qigong y Tai Chi, así que todo lo que tiene que ver con bioenergética, aquí estamos, para despejar dudas. Y bueno, creo que ya a través del tiempo hay un estilo, una forma de trabajo muy personal, un estilo propio que, bueno, que mis pacientes lo conocen muy bien. Y bueno, en algún momento me gustaría hacer algunas devoluciones, o sea, por ahí que ustedes puedan compartirles algunos audios de mis pacientes, así pueden conocer también la forma de trabajo. Bueno, hablábamos de las 5 constituciones. Entonces, bueno, vamos a terminar ya el tema hoy que estuvimos desarrollando anteriormente, con estas características físicas, como hablábamos antes, que corresponden a cada uno de los elementos, de estos 5, ¿no?, que caracterizan a la medicina tradicional china, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Igualmente, esta es una de las muchas formas de diagnóstico. La medicina tradicional china tiene varias formas, varias escuelas, varios modos de tratar las mismas patologías, diferentes visiones. Entonces, por eso a veces cuando decimos vamos a ver un terapeuta, un acupuntor, y a veces dicen, no, pero a mí la acupuntura no me hace nada. No es que la acupuntura no hace nada, quizás siempre hace. Lo que pasa es que a veces trabaja en planos muy imperceptibles. Pero a veces lo que puede suceder es que la forma de trabajo del acupuntor, la técnica que utiliza, la escuela con la que él trabaja, digamos, quizás no es en ese momento la adecuada. A veces puede suceder que uno no tiene este feedback también con el terapeuta, no está este ida y vuelta. Entonces no quiere decir que la acupuntura, no quiere decir que la medicina china, sino que por ahí en ese momento no congeniaron, digamos, técnicas y de acuerdo a la necesidad del paciente. Por eso hago hincapié en esto, que estas medicinas integrativas o medicinas integrales u holísticas son muy personales y muy particulares. No es como la medicina, digamos, alopática, que bueno, que está más estandarizada y que para cada patología tiene un diagnóstico, tiene un tratamiento, tiene una medicación y punto. No, acá hay un abanico de posibilidades de tratamiento, de diferentes técnicas, de diferentes tiempos. Entonces es muy importante la atención y la intención del terapeuta en el momento de abrirse a trabajar con un paciente. Y que el paciente también entienda que el consultorio en realidad es su espacio también de sanación, más allá de que sea el espacio de trabajo del terapeuta. Hay como un 50 y un 50, y eso es muy importante tenerlo en consideración. La consideración de esto, ¿no? De que estamos trabajando con un individuo que es uno con sus circunstancias y su contexto. Entonces ahí está la particularidad y ahí está lo importante de la escucha. Y ahí está la importancia de cómo podemos armar un tratamiento en función de todo eso, más allá del dolor o la patología que el paciente traiga. Y que a veces no se trabaja solamente la patología, a veces se resuelven problemas un poquito más de trasfondo y después en consecuencia lo otro va mejorando. Así que bueno, retomamos con el tema entonces. Como decíamos, bueno, para los 5 elementos en la medicina tradicional china están muy usados. Por ejemplo, esto que hablamos de las técnicas. Muchos profesionales utilizan los puntos Shu antiguos, que justamente tiene que ver con la base de este tipo de terapéutica, son los 5 elementos. O sea, ciertos puntos en el comienzo de los meridianos, en la punta de los dedos y pies, y se trabaja, digamos, en ese tramo, en ese espacio entre los dedos y los codos y las rodillas, nada más. No es una técnica muy antigua, pero está muy basado en esto que estamos hablando, los 5 movimientos energéticos y los 5 elementos. También hay mucha preponderancia en lo que tiene que ver con la generación, la dominancia y la degeneración del movimiento energético. Esto lo podemos observar en muchas cosas, o sea, cuando la energía fluye, no fluye,
cuando vemos que las cosas se bloquean, se obstaculizan, o cuando vemos que todo fluye directamente y sin ningún tipo de traspié, las cosas se van resolviendo y se van armando en forma armoniosa y vamos viendo los resultados, vamos viendo las cosas que nosotros mismos generamos. Entonces eso es un circuito de generación. Y cuando hablamos de dominancia decimos que la energía no puede estar en una eterna expansión. Siempre tiene que haber algo que la contenga y que la direccione para formar esta armonía, este justo equilibrio, este tai chi, que en realidad ese es el verdadero sentido del tai chi, este equilibrio dinámico, está en el movimiento. Y después cuando hablamos de degeneración, hablamos cuando producen esos movimientos energéticos donde son destructivos, donde no van a un espacio armonioso, sino que van a un espacio de autodestrucción, que también lo podemos ver mucho en el plano psíquico, en el plano emocional de los pacientes, no tanto en el físico, ¿no? Sino en sus formas de pensar, en sus anclajes emocionales, donde no perciben que eso es autodestructivo, está bloqueando su energía. Bueno, pero para todo esto es muy importante la escucha. Entonces, como decíamos, esto los antiguos maestros taoístas, a través de la observación de la naturaleza y del cosmos, y por analogía, pudieron organizar estos sistemas de sanación, viendo cómo el agua, la madera, el fuego, el metal, interactuaban con la tierra. Y en esos movimientos propios de la naturaleza encontraron resonancias, similitudes e igualdades con los sistemas energéticos humanos, físicos, integrando también, bueno, como digo, todo esto de lo emocional y lo espiritual. Un ejemplo, por ejemplo, la tierra puede encauzar el agua en armonía, pero en desequilibrio puede hacer que el agua, el agua, los ríos y todos salgan de su cauce y producir fenómenos destructivos. Entonces eso, así como está en la naturaleza, también está en nuestro cuerpo. Y nuestro sistema energético con respecto a los elementos y sus órganos y vísceras, lo volvemos a repetir porque siempre estamos repitiendo esto que es la base para poder comprender todo lo que hablamos. Y como para poder armar un esquema mental de cómo estamos configurados según esta terapéutica y poder tomar también estas energías. A veces se dice que cuando un órgano está desequilibrado internamente es porque también se manifiesta afuera. Entonces, cómo nos vinculamos con el elemento agua afuera va a hablar de cómo estamos armonizados internamente. Por ejemplo, el agua, hablamos de riñón, vejiga, tierra, estómago, vaso, metal, pulmón, intestino grueso, madera, hígado y vesícula biliar, fuego, corazón, intestino delgado. Esa sería toda la dinámica de las duplas de víscera, órgano y meridiano. Y así como es en la naturaleza, también es en el interior. Como decimos, se producían esos excesos, ¿no? Esos desbordes de agua que producían esas catástrofes en la tierra. Y también esos mismos fenómenos de exceso, de descontroles, se pueden manifestar en nuestras funciones internas. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño descanso que les voy a pasar el número de teléfono 1559326665 y vamos a escuchar un poquito de música si se quieren comunicar y luego continuamos.
Bien, bueno, volvemos al tema de hoy, que son las 5 constituciones, y como habíamos hablado, según cada constitución, depende de también los factores heredados genéticamente de mamá, de papá o uno de los dos, que eso nos va a constituir y nos va a representar con alguna predisposición o alguna debilidad de acuerdo a nuestro tiempo de evolución, tanto en la niñez como en la adultez. Es importante que tengamos en cuenta estas formas físicas para poder comprender qué es cuál es nuestra predisposición, cuál es el factor desarmonizante. Y como decíamos, debilidades o fortalezas. Pero bueno, vamos a entender que con lo que respecta al diagnóstico, en medicina tradicional china, nos fijamos más que nada en las vulnerabilidades que puede haber y que nos va a mostrar o nos va a contar la forma física del paciente para saber qué patologías son más fáciles o qué desarmonías puede desarrollar según su constitución. Como decíamos, las constituciones corresponden a los elementos y hoy nos faltaría la última, que sería la constitución tierra, que bueno, vamos a mostrar qué es lo que le corresponde, bueno, los órganos y las vísceras, como por ejemplo, bueno, el vaso, el estómago y también el recorrido del meridiano. O sea que en una desarmonía o en una afectación de estas características, de estos individuos que tienen esta constitución, no solamente se va a desequilibrar el órgano o la víscera, sino que bueno, todo el sistema funcional o partes del trayecto del meridiano. Bien, estas personas tienen una debilidad natural, como decíamos antes, vaso, páncreas, estómago, y su forma son personas más bien rellenas, brevilíneas, pueden ser un poquito excedidos de peso, a veces obesos, de tejido grueso, rostro redondo, labios y mejillas gruesas, y tienen una tez normal o tirando a colorada. Las manos son gruesas, cortas, y las uñas se ven como espatuladas. En su infancia, el bebé tierra es un bebé grande. Nacen con un peso o con un tamaño más de lo normal. Y en la adolescencia a veces sufren de sobrepeso. O sea que este sobrepeso de la infancia no llega a reabsorberse. Duermen mucho, le gustan mucho las cosas dulces, son golosos y también les gustan los lácteos. Sufren de hipo frecuentemente y estos niños también sufren con frecuencia de parásitos intestinales y micosis. El adulto tierra tiene una constitución muy sólida, son resistentes pero tienden muy poco a la acción. O sea que si bien se los ve robustos y fuertes, son bastante perezosos, negligentes en algunas cosas, pero bastante meticulosos en lo que tiene que ver con su pensamiento. Son bastante positivos a nivel psíquico, no son personas pesimistas, tienen cierto empuje, pero les cuesta mucho llegar a la acción, esto del dar vueltas, como la Tierra, que gira en su propio eje. Entonces tiene que ver con ese movimiento psíquico también, o sea, son como los vuelteros, ¿no? O sea, las cosas les cuesta, las piensan, les cuesta llegar a concretar, sus tiempos son más lentos. Entonces tiene que ver con esos movimientos, el movimiento de tierra es uno de los más lentos. Entonces esto del pensamiento o el pensamiento cuando están en desarmonía, tienen este pensamiento circular, son como un poco obsesivos, porque la Tierra se estanca. O sea, es como que empieza a girar, como decíamos antes, gira en su propio eje y no puede mirar hacia afuera. Entonces están todo el tiempo concentrados en ese yo. Las enfermedades que pueden manifestar la constitución tierra
ya más en la adultez, son gastralgias, pancreatitis, decíamos que también obesidad, prediabetes, hernias hiatales, estas tendencias al exceso de apetito, diarrea o estreñimiento, micosis bucal. Esto, bueno, todo que estamos desarrollando tiene que ver con algo relativo, o sea, no todas las personas van a mostrar los mismos rasgos. No quiere decir que siempre sea igual o que se comporten siempre de la misma forma, sino que, bueno, que ciertas constituciones, recordemos que para la medicina china integrativa, como para todo lo que tiene que ver con diferentes medicinas, es muy particular para cada individuo, como decíamos al principio del programa. O sea que no se trata esto de reduccionismos o de estereotipos, que eso también es bastante perjudicial a la hora de hacer un diagnóstico o hacer estos comentarios, ¿no? Así muy a la ligera, bueno, porque yo soy así, entonces me pasa esto y esto, y quedamos como estereotipados en esa forma. O volvemos de vuelta a la palabra reduccionista, que porque me duele esto es esto y porque me duele lo otro es lo otro. Si bien sí puede ayudar, puede ser una parte del camino o una parte del significado, pero no quedarse con eso que como que es absoluto, que porque tenemos tal o cual problema somos así y punto. Todo siempre es mejorable, todo es perfectible, todo se puede medianamente resolver de acuerdo al tiempo y de acuerdo al momento que tomemos el camino de la sanación. Siempre lo importante, como digo, es poner en acción, hacer interconsultas, no quedarnos con las cosas, no pensar de que las cosas pasan o que porque es bioenergético o porque está en el plano sutil es menos importante que otras cosas. No, porque se pueden borrar patrones, se pueden resolver un montón de cosas en ese plano sutil. Pero bueno, tengamos en cuenta ese equilibrio, el equilibrio entre lo físico y lo intangible, y no quedar en esto de estereotipos y reduccionismos. Bien, entonces en esta interacción con el mundo uno va viendo al paciente también y consideramos sus estados emocionales y por contexto. Entonces, ¿qué quiere decir? De que una persona puede tener una constitución, pero bueno, también hay que evaluar su contexto, su forma, sus posibilidades, ¿sí? Según esté, donde esté o cómo esté, sus creencias, su mundo espiritual. También su forma de alimentación, de qué trabaja, cuáles son sus facilidades, porque tampoco tiene que ver con que la persona venga a la consulta y uno en vez de facilitarle le complique con lo que tiene que comer, con lo que tiene que hacer, a qué hora, que a tal hora tiene que hacer esto, a tal hora según los relojes bioenergéticos. Entonces también hay que considerar eso, ¿no? Hay que facilitar, ser facilitadores de sanación. Así que bueno, les vuelvo a compartir el número de celular, que es el 1159326665. 1159326665. Para consultas en consultorio, en la zona de congreso, para consultas virtuales también, porque bueno, este año hay proyectos y hay todo un camino a través de lo que tiene que ver con la virtualidad que también es muy eficaz para todo lo que tiene que ver con bioenergética. 1159326665. Bueno, mi nombre es Estrella Lobey y los estoy esperando el próximo lunes a las 12 en Camino Celeste. Que tengan una bendecida semana. Muchísimas gracias a todos.